Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bienvenidos a Vida y Verdad. Le habla el pastor Félix Muñoz de la Iglesia Bíblica Contemporánea Vida y Verdad, ubicada en Nogales, Sonora, México. En este corto tiempo de reflexión queremos tocar un tema sumamente importante y el cual es uno muy hablado y llamativo hoy en día, contemporáneamente. Vamos a estar hablando bajo el tema tiempos peligrosos, el peligro de la apostasía. Y yo le invito a que vayamos a la segunda carta de Timoteo y vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, versos del 1 al 9. Y vamos a estar indagando un poco en estos versos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 9. Y como bien dije anteriormente, el tema es tiempos peligrosos, el peligro de la apostasía. Contextualmente, en el contexto inmediato, el apóstol Pablo hace una gran comparación en cómo debe de ser el carácter del soldado de Cristo. De qué manera debe de vivir el soldado de Cristo en el capítulo 2, dando a entender que debe ser uno fuerte, debe ser uno sincero, de la misma manera debe de ser uno estricto en las cosas de Dios, cómo debe ser el creyente, debe ser uno seguro en la doctrina, en lo que habla, en lo que cree, debe ser uno sano en la fe, debe vivir una vida justa, una fe santa, piadosa, y es uno que es servicial. Pero luego de ver el contexto inmediato, cómo debe ser el hombre de Dios, el creyente en Cristo, el verdadero hombre dedicado y rendido a Dios, especifica de qué éste debe de cuidarse. ¿De qué cosas debe de cuidarse? Y ahí entra el capítulo 3. La precaución que el creyente debe de tener. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, viendo el contexto inmediato, no literario, porque pues no vamos a indagar tanto, pero viendo el contexto inmediato de la carta, él da lo que le da a entender al creyente de qué cosas debe de cuidarse. ¿Cuál es el peligro de la apostasía? ¿Por qué es tan peligroso? Vamos a leer estos 9 versos paso por paso. Y el verso 1 del capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo dice así: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es bien interesante. La palabra los postreros días alude, el apóstol Pablo está aludiendo el periodo entre el escrito en ese tiempo y la segunda venida de Cristo. Ahora, está dando a entender como algo, es un aoristo, que significa que es una palabra congruente sin una finalidad en el original griego, dando a entender que desde el momento que fue escrito, en conformidad cuando pasa el tiempo y se acerca su venida. Debes de saber esto. En estos días van a ser tiempos peligrosos. Estamos en los tiempos, en los postreros días. Cada día que pasa es un día que el reloj sigue avanzando. El tiempo se sigue acercando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la medida que va pasando el tiempo, yo he oído muchos predicadores, inclusive mayormente los de la teología de la prosperidad, los de la herejía, palabra de fe, confesión positiva, que como bien sabemos es una herejía renaciente en el siglo XIX y establecida en el siglo XX, eh, y en el cual lamentablemente muchos predicadores hoy la profesan, y muchos creyentes por falta de información bíblica y convicciones claras las siguen a esos predicadores. Es una mezcla de misticismo, hinduismo, budismo y cristianismo. Es una herejía plena, total. Y es interesante ver que en estos tiempos estamos viendo unos tiempos sumamente peligrosos. Si nosotros no estamos fundamentados en lo que dice la Escritura, podemos ser víctimas de tales personas o de tales líderes religiosos. Y cuando aquí especifica el apóstol Pablo tiempos peligrosos, la palabra peligrosos en el griego es shalepos, que significa ásperos. Tiempos, por así decirlo, no solo peligrosos, pero da a entender que son tiempos salvajes, difíciles, dolorosos, duros de llevar, dañinos,
La palabra describe una sociedad desprovista de virtud, una sociedad que abunda en vicios. Es lo mismo que vemos hoy. Aquí da a entender cómo una bestia trata de tragarse hambrientamente a su presa. Esos son los tiempos en los cuales hoy vivimos. Y debemos de ser sumamente cautelosos. Ahora, ¿cautelosos de qué? No solamente de las doctrinas que hoy en día se están estableciendo, se están propagando, que tienen su trasfondo en tiempos antiguos, sí, pero se han ido modernizando contemporáneamente con el paso del tiempo. Tales doctrinas herejes siguen tomando ciertas fuerzas, buscando ciertas evidencias para tratar de convencer y traer adeptos. Y si una persona no está bien fundamentada, un creyente no está bien cimentado en lo que dice la Escritura, y no hace sus respectivos análisis hermenéuticos, histórico-cultural, literario, léxico-sintáctico, teológico, comparativo, puede ser víctima de tales herejes. Ahora, quiero tocar, porque sí, el apóstol Pablo sigue tocando unos puntos importantes. Verso 2. ¿Por qué son peligrosos esos tiempos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Es interesante ver, cómo es el carácter de los apóstatas, de los falsos maestros, el carácter de los hombres peligrosos, que Pablo aquí los está ilustrando como fieras salvajes en búsqueda de una presa para devorarla. Primer punto empieza en el carácter de ellos. ¿Cómo usted puede identificar un falso maestro? El Nuevo Testamento está lleno, pero vamos a tocar solamente estos puntos. Después tocaremos otras reflexiones. Pero en esta reflexión, y en base al contexto inmediato, el carácter del hombre peligroso, según lo que acabamos de leer, es amador de sí mismo. Mejor dicho, egocéntrico. Una persona que solamente piensa en sí. Si nosotros comparamos eso con el carácter de Cristo, está muy lejos. Cristo nunca pensó en sí mismo. Él pensó primeramente en el Padre y en su prójimo. Esto es muy interesante. Cristo nunca vivió egocéntricamente, al contrario, se dio totalmente. El carácter del falso maestro es un amador de sí mismo. Segundo, avaro. Mejor dicho, amante del dinero. Son personas que viven enfocadas en lo que es el materialismo. Lamentablemente, muchos creyentes han caído en el famoso pacta con Dios con tanto dinero y Dios te va a bendecir. Esa es la herejía más tonta que podemos escuchar. Dios no necesita economía ni ningún fundamento material para bendecir un creyente. El creyente está bendecido en la persona de Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y eso es por fe, por gracia, no por algo que yo pueda darle a él. Para más decir, oyente, creyente que me estás viendo y escuchando en este instante, lo mejor que puedes darle a Dios es tu pecado, porque nada bueno tenemos que darle. Y ya Él lo cargó en la cruz y lo limpió. Entonces significa que Él nos imparte a nosotros por gracia y amor, no por algo que yo y usted le pueda dar a Él. Pactar con Dios, ese es el disparate antibíblico más grande que se han inventado los profesantes de la teología, palabra de fe, que es una herejía misticista. No solamente son amadores del dinero, se lucran
económicamente, sino son vanagloriosos, mejor dicho, fanfarrones, presumen, viven presumiendo, fanfarroneando lo que no conocen como si fuera una verdad absoluta, revelaciones extranaturales, como si vinieran de Dios y que ellos son los únicos portadores de ellas. Mejor dicho, no toques al ungido de Jehová. No, ese es el ungido, ese es el separado. No hay ninguno como él. Mentira. Todo ser humano ante los ojos del Padre es igual. Pecador, imperfecto, incoherente e irreverente. Rebelde totalmente. El único perfecto es Cristo y el único soberano que está por encima del hombre es Cristo. Fuera de él no hay nadie. El carácter de falso maestro no solamente es amador, avaro, sino que es vanaglorioso. También es soberbio, orgulloso, son altivos, no reconocen las faltas, viven justificando sus faltas. Así como Adán en el huerto del Edén, la mujer que tú me diste, esto es tu culpa. Yo tengo la razón. Son personas que no aceptan sus errores. Ellos tienen la verdad agarrada de la mano. Incluso ellos creen que sale de ella. Y eso es lo que le dan a entender a sus seguidores. No solamente son soberbios, son blasfemos. Estamos hablando aquí ya el verso 2. Estamos profundizando un poco en el verso 2. Blasfemos. Esto es bien importante. Cuando habla de blasfemar, aquí especifica claramente, se burlan de la ley divina. Y al burlarse de la ley divina, se está burlando del autor de la ley divina, que es Dios. Pero esto es un punto bien importante. No se burlan directamente, se burlan indirectamente. Voy a poner un ejemplo. La teología palabra de fe, que es una herejía, como bien he dicho, cree y especifica que la fe es un poder superior en el cual Dios tiene que sujetarse. Y cuando un creyente tiene fe, Dios se ve obligado a responder a la fe de ese creyente. Significa que entonces que según los profesantes de la teología palabra de fe, Dios no es soberano. Eso es una burla. Otro punto, por así decirlo. Esa teología, palabra de fe, expone que Cristo murió espiritualmente en el infierno, cosa que eso es un fundamento totalmente antibíblico y hereje, dando a entender que el sacrificio de Cristo de la cruz del Calvario lo pudo haber cometido cualquier ser humano y entregarse a cualquier ser humano, que ante los ojos de Dios no es válido, sino que tuvo que bajar al infierno, que no sé de dónde sacan eso, y morir espiritualmente en el infierno tomando forma de demonio para redimir al creyente. Eso es una burla, eso es un disparate. Y sin número de otras revelaciones extrabíblicas que traen, que están fuera del contexto y de lo que Dios estableció. Eso es una burla a Dios y a su ley. Este tipo de personas son así, son blasfemos, se burlan indirectamente. La teología palabra de fe, como otro punto de referencia, establece que cuando una persona reconoce a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, cae en un estado de diosificación terrenal, que es un pequeño Dios. Eso es herejía total, mentira total. Eso es una burla a Dios y a sus leyes. Cuando la Biblia especifica las palabras que dijo el salmista en conjunto con las que dijo Cristo Jesús, seréis pequeños dioses, habla que en ese tiempo eran representantes legales, gubernamentales, que tenían la responsabilidad de llevar a un pueblo y administrarlo. Y también aludía a los portavoces de Dios. Pero no estaba especificando que eran hombres o pequeños dioses aquí en la tierra. Antibíblico totalmente. Eso es una blasfemia y eso es una burla a Dios y a sus leyes. El falso maestro, según el verso 2, no solamente es blasfemo, sino es desobediente a los padres. Esto es un punto importante. Aquí están rompiendo el orden y autoridad divina. Mejor dicho, esa autoridad paternalista que Dios estableció. Al ser blasfemos, al burlarse de Dios y su ley, automáticamente la rompen. En base a este contexto, histórico-culturalmente, era mal visto que un hijo, desobedeciese a sus padres.
deshonrar a sus padres. Y según los mandamientos levíticos, podía llevar hasta la muerte a ese hijo. Es interesante ver cómo el falso maestro no solamente no se sujeta a la ley, sino que la desafía, sin importar las consecuencias. Son desafiantes, no se sujetan a ningún tipo de ley. No solamente eran desobedientes a los padres, son ingratos. Ingratos, mejor dicho, malagradecidos que creen merecer todo. Yo soy un hijo de un rey, yo merezco lo mejor. Mentira. Nosotros merecemos la muerte. Por la gracia de Dios estamos vivos. Por la gracia del Dios Todopoderoso es que estamos presentes, porque Él en su amor nos ha bendecido. Si los herejes hoy en día están presentes, es por la gracia común, porque el sol sale para el bueno y para el malo. El rocío y el agua del cielo cae para el bueno y para el malo, para el justo como para el impío. Eso se le llama teológicamente la gracia común. Y son personas que creen que todo se lo merecen. No rinden pleitesía ni a gratitud a nada, ni a Dios ni a ningún hombre. Y eso es una autodiosificación exaltada. Yo soy el primero, el segundo, el tercero y nadie más después de mí. Yo me lo merezco todo y a mí me tienen que rendir pleitesía. Eso es parte del carácter del falso maestro. No solamente son ingratos, sino que también son impíos. La palabra impía aquí en el original griego alude que no consideran nada sagrado. Mejor dicho, todo lo que proviene de Dios y lo que Dios ha establecido no lo toman en cuenta como verdaderamente es la esencia santa, divina, perfecta y eterna de Dios. Esto es parte del carácter de los falsos maestros. Por eso Pablo dijo que son tiempos peligrosos. Según el verso 3, no solamente da un reglón del carácter de ellos en el verso 2, si seguimos viendo, sigue en el verso 3. Dice, sin afecto natural. Esto es bien importante. Sin sentido efectivo del amor, perdón o el valor por la vida. Mejor dicho, no aman, no tienen afecto de amor por otros, no saben lo que es el perdón, no saben lo que es el perdón, no lo proyectan y no tienen ningún tipo de valor por la vida. Mejor dicho, no les interesan las necesidades de los demás, solamente les interesan sus propias necesidades. No solamente son sin afectos naturales, son implacables. La palabra implacable, traducida del griego, es violento. Son gente violenta. Son gente que sus pensamientos son violentos, que viven tratando de conquistar a los demás con sus percepciones erradas y aplastantes, sin importar lo que hagan y cómo lo hagan. Solamente buscan beneficio personal. También son personas calumniadoras que levantan falso testimonio. Son personas intemperantes. Mejor dicho, una persona intemperante es una persona sin dominio propio, sin control propio. Ahora, una persona que no tenga dominio propio y sea un predicador de la palabra de Dios, denota que no tiene el Espíritu de Cristo. Porque una de las bases esenciales del fruto del Espíritu es dominio propio, templanza, control propio. Y una persona que no tiene ese tipo de manifestación en su vida y es un predicador de la palabra y automáticamente descontextualiza la misma, estableciendo herejías fundamentales que toman a la gente y los cautiva, no tiene el Espíritu de Dios, como dijo el apóstol Judas en su carta antes de Apocalipsis, ¿no? Perdón. No solamente son intemperantes según el verso 3, son crueles. Son crueles. Y la palabra griega aquí alude a bestias indomables. Una bestia indomable viene siendo aquí una fiera que se deja llevar por su instinto natural, hambriento. Mejor dicho, se llena de sangre. Se ensucia totalmente. No solamente son crueles, son capaces de masticar a cualquiera, maltratar a cualquiera. Son aborrecedores de todo lo bueno. Mejor dicho, odio por lo bueno, recto, por todo lo que es justo. Todo aquello que ellos puedan ver que es algo justo,
recto, bueno, en base a su percepción errada, lo van a ver al contrario. Y ahí se cumple lo que Pablo le dijo a Tito. Para el justo todas las cosas son justos. Todas las cosas son justas. Pero para el que tiene la mente corrompida, todo es corrupto. Este tipo de personas, como tiene la mente corrupta, todo lo ven como corrupto, volteado. Al igual que Isaías 5:20. Ay del que a lo malo le dice bueno y a lo bueno malo. Este tipo de personas es así. No solamente son aborrecedores de lo bueno. Verso 4 especifica que son traidores. Son traidores. Son personas que, por así decirlo, rompen vínculos de bienestar, rompen los vínculos amistosos, familiares por bienestar propio. Son gente impetuosa, que la palabra impetuosa originalmente significa imprudentes. No solamente son imprudentes, son infatuados, mejor dicho, gente vanidosa, engreídos. Esto es parte del carácter. Esto es para que usted y yo nos cuidemos de ese tipo de personas, como dice la Escritura contextualmente. Son amadores de deleites. Pero aquí hay un punto bien importante. Más que de Dios. En el original griego no dice más que de Dios. Dice en lugar de Dios. Este tipo de personas aman deleitarse, satisfacerse totalmente ellos, en lugar de satisfacer a Dios. Sustraen, sacan para su propio beneficio y no rinden pleitesía ni glorificación al Dios de los cielos. Verso 5 especifica que este tipo de personas van a tener apariencia de piedad. Una apariencia de piedad viene siendo una apariencia de justicia, una apariencia de vida recta, pero en verdad no lo es. Este tipo de personas niegan la eficacia de la piedad. La piedad originalmente en el griego viene siendo la motivación interna de la justicia. Mejor dicho, lo que motiva a un creyente a vivir una vida santa, justa, recta y piadosa aquí en la tierra. Y por eso especifica, al decir que niegan la eficacia de ella, están negando el poder que lleva a vivir tal vida por el Espíritu Santo. Mejor dicho, están negando la soberanía del Espíritu en su vida para que Él controle su vida y rindan glorificación a Cristo. Ellos prefieren dejar a su lado, recibir pleitesía, bienestar propio a ellos, en sus propios deleites carnales, en vez de darle glorificación a Dios. Y Pablo especifica aquí diciendo a este tipo de personas, evítalos, mejor dicho, huye, corre, sal corriendo de ahí. No te apegues a esas personas. Esto es bien importante. Verso 6 especifica, y aquí vamos a entrar un poquito en el contexto histórico-cultural. En el versículo 6 dice: porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto es muy importante. Se meten a las casas y llevan cautivas a las mujeres. La mujer en esos tiempos pasados, no era letrada. Esto hay que aclararlo. El hombre era el letrado, la mujer no, en aquellos tiempos. Y la mujer era más susceptible a creer en cualquier doctrina, incluso la mujer, está comprobado que cambiaba constantemente de las religiones, histórico y culturalmente. Pero también ella se convertía más rápido al cristianismo. La mujer en ese tiempo se inclinaba más fácil a las ideas novedosas, a nuevas ideas. Y por eso especifica en el verso 7 que éstas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque están buscando nuevas enseñanzas porque tenían falta de letra, falta de conocimiento de lo que respecta a la ley divina. Y como tenían falta de conocimiento, eran presas, eran víctimas de tales falsos maestros. Esto, contemporáneamente, si lo aplicamos hoy en día, es aplicable no solamente para mujeres, para hombres. Perdón, dando a entender que todo ser creyente
en Cristo, que no esté fundamentado en lo que dice la Escritura, tenga una doctrina sana y la crea fielmente, contextualmente como está establecida, va a ser víctima de estos falsos maestros. Y van a ser arrastrados a llevarlos en sus propias concupiscencias, al igual que ellos, a vivir bajo deleites personales. Cuando especifica aquí la palabra de Dios, que se metían a las casas, en aquellos tiempos los creyentes no se reunían como hoy en día, en diferentes templos amplios, en lugares espaciosos, se reunían en casas. Estos maestros se introducían a escondidas con mujeres específicamente porque sabían que eran las menos letradas para arrastrarlas y llevárselas y hacerlas presas de sus propias vidas pecaminosas y malévolas. Esto es bien importante, el verso 8. Al igual que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, según historiadores, aunque la Biblia no lo especifica, pero según historiadores, como Alfred Henderson, MC Packer, J.J. Tini, que son historiadores fidedignos en cuanto a su información, incluyendo pues Josefo, especifica que Janes y Jambres eran los dos hechiceros que le hicieron frente a Moisés cuando Moisés fue a pedirle al faraón que dejara ir al pueblo de Israel. Estos dos hechiceros engañaron, por así decir, con mentiras al faraón para mantener cautivo y rechazaron el poder verdadero y le hicieron frente a él. Esto es bien importante porque el falso maestro hace idénticamente. Lo hace igual. Es una copia barata de estos dos. Con sus mentiras tratan de implantarla para engañar y así tratan de resistir la verdad y a aquellos que desean acercarse a la verdad. Y rechazan a aquellos que la predican y la hablan. Así sucedía con Diótrefes cuando en Asia Menor, cuando el apóstol Juan escribió a la iglesia, a Gallo. Diótrefes le gusta tener el primer lugar, no los recibe y los echa. Esto es muy importante. Este tipo de personas son símbolos de insensatez, los cuales se oponen a la verdad. Son gente corrupta de entendimiento, por eso dice que especifica que son depravados. Esa es la palabra corrupto, depravados. Y cuando dice reprobados en la fe, réprobos en la fe, es que su fe es falsa, es mentira. No viven una fe verdadera. Y eso significa que son gente que no tienen el Espíritu de Dios y por consecuente no son salvos. De ese tipo de personas es que el creyente debe de cuidarse, y más aquel que no tiene un fundamento bíblico estable. Debe de dejarse llevar por este reglón para poder identificar al falso maestro y no ser víctima de sus falsas enseñanzas. Esto es bien importante y con esto culminamos. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de Janes y Jambres. La insensatez de ellos fue manifiesta cuando Dios estableció su poder soberano por encima del pueblo con plagas más fuertes y tuvieron que dejar ir al pueblo de Israel. La insensatez de tales maestros es notoria y es pública. Aunque ellos tienen a encubrirla, automáticamente se va a dar a relucir con sus falsas enseñanzas, sus falsas actitudes y su falsa vida. ¿Qué debemos de hacer para cuidarnos de este tipo de personas? 1. Establecernos en el fundamento bíblico. Estudiar la palabra tal como está escrita, creyendo lo que ella dice y sometiéndonos a lo que ella dice. 2. punto, viviendo una vida rendida al poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es aquel que siempre nos va a llevar al fundamento bíblico y a la aplicación de la palabra. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. 3. alejándonos de tales maestros y publicando sus falsas enseñanzas y su falsa vida para que otros no sean víctimas de lo mismo con el fundamento bíblico. Los tiempos en los cuales hoy estamos viviendo son tiempos peligrosos. Cuidémonos de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas
para nosotros no vivir una vida falsa como la de ellos. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.